En Colombia existieron las cooperativas de vigilancia Convivir, creadas en el periodo presidencial de César Gaviria y fortalecidas en el gobierno de Ernesto Samper. Se llegó a contar unas 500 unidades de Convivir con 15.000 hombres a su servicio. Muchos de ellos pasaron a conformar grupos paramilitares de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las autodefensas del Magdalena Medio y las autodefensas de los Llanos Orientales. Estos fueron los frentes que se unieron el 18 de abril de 1997 para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Se asesinaba, se daba un tiro de gracia. Hacíamos las cosas con tanta sevicia que no los complacía solamente con el tiro de gracia, sino que después los cogíamos y se desmembraban. O personas que llegaban y se cuartizaban y se le introducía piedra para que no abollaran, ¿sí? Para que las personas no aparecieran en la zona. Yo fui una máquina de guerra. Este es el Canal del Dique, una de las más importantes arterias fluviales de la costa caribe colombiana. Tiene aproximadamente 115 kilómetros desde el municipio de Calamar hasta la bahía de Cartagena. Este afluente, que fue construido en el siglo XVIII, fue convertido, tal vez, en la fosa común más grande del conflicto armado en Colombia. Existen por lo menos 25 puntos señalados en esta extensión de agua dulce, donde los paramilitares arrojaron más de 10.000 cuerpos, desmembrados, mutilados o repletos de piedras para que no flotaran. Muchos cadáveres lograron salir a la superficie y fueron recuperados por las autoridades y familiares. Otros miles aún permanecen debajo de estas aguas. Paradójico o incomprensible, pero uno de los responsables directos de esta barbarie es un hijo de estas tierras. Soy Katia Ospino, periodista colombiana y víctima del conflicto armado. Esto que les acabo de narrar lo van a corroborar en este documental desde las víctimas y el victimario, un excomandante paramilitar del bloque norte de las autodefensas que cercenó los sueños de su gente a punta de bala y cuchillo. Hoy busca la reconciliación. ¿Le alcanzará el resto de vida para lograr el perdón? Esta es la mística y sufrida subregión de los Montes de María. Se ubica en la serranía de San Jacinto y su territorio comprende 6.466 kilómetros cuadrados entre los departamentos de Sucre y Bolívar en el Caribe colombiano. Los primeros grupos en capturar este territorio, donde escribieron con sangre y dolor sus historias de degradación y barbarie, fueron las guerrillas del ELN, el ERP y los frentes 35 y 37 de las FARC. Los milicianos se concentraron en las zonas estratégicas para capturar el tráfico de droga y armamento ilegal. En la década de los 90, desplegaron todo su accionar, cometiendo 13 tomas guerrilleras en distintos corregimientos, donde dejaron a su paso el sosiego de la guerra. Los subversivos de la guerrilla llegaron a sostener al interior de los Montes de María por lo menos 40 combates con el ejército colombiano y se adjudicaron el derribamiento de 50 torres de energía. Rápidamente aparecieron los paramilitares y replegaron a la guerrilla, y a sangre y fuego se adjudicaron el territorio. Para el año 1996, ya habían creado 7 estructuras de autodefensas con cientos de hombres que cometieron, con la complicidad del Estado colombiano, la fuerza pública y el narcotráfico, 45 masacres contra la población civil. Miles de estos muertos y cientos de estas víctimas son campesinos, líderes sociales, mujeres, ancianos, niños y niñas que fueron ejecutados sin piedad entre los años 1996 y 2003. Mujeres, niños y hombres, porque la guerra no tenía que ver con edad.
La guerra no tuvo que ver con edad aquí en esta zona. Fueron 6 años de un infierno que parecía interminable. Tan solo los paramilitares cometieron 70 masacres en los 15 municipios de los Montes de María. Los más afectados fueron el Carmen de Bolívar, con 18 masacres, Ovejas, con 7, San Onofre, con 6, San Jacinto, con 6 y María la Baja, con 6 masacres. En un solo día llegamos a contar 30 y pico. Y las aves, mire que todavía se muestran las aves volando. Ellas, uno se enteraba por ellas, porque sentía los arillones cuando las aves escogaban de arriba y un cuerpo flotando para ellas comerse. Vengo a coger un tanque de agua y cuando voy llegando al dique donde vienen 2 cuerpos flotando en el agua y me sorprendió. En ese momento no me dio más nada, sino me impresioné y fui a contarle a mi papá lo que había visto acá en el dique, porque el paso de gente asesinada era constante. Paradójico y contradictorio, pero fue un hijo de los Montes de María quien engendró tanto dolor y miseria en este territorio. Uber Banqués nació en Puerto Libertador, Córdoba, y creció entre María la Baja y el río San Jorge. Él me ayudaba mucho, él trabajaba bastante. Cuando tenía 10 años se fue. Como yo no sabía primero qué hacía él ni nada. Yo digo que como él se aburrió así, porque como ahí venía mucho la guerrilla y esas cosas en la casa. Cogían la casa y cocinaban y todo. Esta es la historia del carnicero de los Montes de María, uno de los actores del conflicto armado más temido y sangriento de Colombia. Cuando yo llego aquí, segundo al mando Rodrigo Mercado Pelujo, aquí en este sitio, y él me da a mí la autorización, para que yo tenga el mando militar de esta región. Cuando iba a hacer las operaciones de noche y traía a las personas aquí, y yo miraba que nosotros miramos que era mucho. Entonces yo buscaba una estrategia para que los pelados no cobraran un hueco tan grande, tan ancho, sino un hueco pequeñito, ¿sí? Un hueco pequeño donde uno pudiera meter 3, 4, 5 cuerpos. Entonces yo cogía, cargaba un machetico así de este grande, un machetico. Ese machetico tenía filo de lado y lado. De lado y lado tenía machetico, yo cogía, acostaba a la persona, yo solo, yo no necesitaba compañero. Yo solo tiraba a la persona al piso, primero le llegaba, lo degollaba, después le pasaba el cuchillo por aquí, por las piernas, por la parte, esta parte aquí, lo desmembraba y esta parte aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa persona ya lo podía uno meter en un huequito. Entonces esas personas se organizaban en ese sitio y podía uno meter 3, 4, 5 personas en un solo hueco. Aquí fue que yo me convertí en una persona, aprendí a descuartizar o puse mis prácticas, porque a mí nadie me enseñó. Creció como muchos campesinos en Colombia, rodeado de los milicianos de la guerrilla del EPL y de las FARC. Entre tantas visitas de los subversivos a la parcela donde vivía, Uber Banqués terminó atrapado por el conflicto armado, convertido en un empleado ilegal de la guerra, en un guerrillero. No es fácil para mí, que vengo de una familia campesina, vengo de una oscuridad, digo yo, porque mi mamá no es letrada y mi papá es letrado, campesino. Crecí viendo las guerrillas comunistas de un niño joven, en esas milicias. Después en la fuerza pública, posterior a las tal llamadas convivir, vigilancias privadas, y terminé las tal llamadas Autodefensa Unida de Colombia, ¿no?